Ok, bueno, como ya todos sabrán, digamos, esta materia tiene la particularidad de que para el Plan 99 es una sola materia anual, así que los alumnos que están en el Plan 99 rindieron el primer parcial el semestre anterior y ahora van a rendir el segundo, ¿sí? Y después tienen que ver, una vez que regularizan, tienen que rendir el final, ¿sí? Para los del Plan 2015 son dos materias distintas, cada una con su parcial y su recuperatorio y después su examen final. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? Bueno, como les había adelantado, vamos a arrancar con convenio multilateral hasta tanto tengamos los prácticos de este año, por las dudas si es que hay alguna modificación o algo por el estilo en convenio. Estamos seguros de que no hay ningún cambio, así que vamos a resolver los ejercicios de la guía del año anterior. ¿Sí? Bueno, cuéntenme, a ver, alguno que se anima. O que sepa, digamos, de qué se trata el convenio y qué es lo que realizamos con el convenio multilateral, para qué nos sirve. ¿Sí? Si quieren activar el micrófono y nos cuentan, y lo vamos armando entre todos, ¿sí? Como a manera de una breve introducción teórica para poder arrancar a liquidar. Sin miedo, ¿eh? Perfecto. Ahí nos dice un compañero que se busca evitar la doble tributación o la doble imposición, nos dice otra compañera, ¿sí? José, ahí está José. Bueno, sí, es para eso. Pero doble imposición o doble tributación, ¿en qué materia o en qué tributo? En ingresos brutos. En ingresos brutos, exactamente, ¿sí? Justamente ese es digamos, la finalidad del convenio multilateral, ya que cada provincia tiene, digamos, tiene potestad tributaria para cobrar ingresos brutos, ¿sí? Que por lo general es el tributo que se cobra por realizar una actividad económica dentro de la jurisdicción de cada provincia, ¿sí? Entonces, cada provincia cobra ese impuesto. Entonces, cuando una persona o un contribuyente realiza actividad en dos o más jurisdicciones, para evitar justamente, como dijeron los compañeros, la doble imposición, ahí aparece el convenio multilateral, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del convenio? Es distribuir la base o la materia imponible, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos a través del convenio es, del total de ingresos que tiene el contribuyente, siempre y cuando esté sujeto a convenio, ¿verdad? Se distribuye esa base imponible entre las distintas jurisdicciones en las cuales el contribuyente realiza la actividad y en función a eso, digamos, determina qué parte de esa base imponible le corresponde a cada una de las jurisdicciones. Después, cada una de esas jurisdicciones le da el tratamiento que corresponde según su legislación particular o propia, ¿sí? Ya sea grabando esa actividad o eximiendo o, digamos, si graba, depende de la alícuota a la que va a tributar el contribuyente, ¿sí? Entonces, por una misma actividad, un contribuyente que realiza esa actividad, digamos, en varias jurisdicciones, puede tener distintos tratamientos, ¿sí? Ya sea grabada en todas, pero a distintas alícuotas, puede ser grabada en algunas y eximidas en otras, ¿sí? Esa básicamente es la finalidad del convenio. ¿Se entiende? Entonces, eso no se tienen que olvidar nunca. La finalidad del convenio es distribuir la base o la materia imponible, ¿sí? Después, cada jurisdicción, en base a su legislación, le va a dar el tratamiento que corresponda. ¿Estamos? Vamos a arrancar leyendo la ley del convenio multilateral, ¿sí? Para, digamos, comenzar a ver de qué se trata y después vamos a pasar ya a un práctico. Les voy a compartir la pantalla.
Todos ven la pantalla, ¿sí? Entonces, esta es la ley del convenio multilateral. Artículo 1, ámbito de aplicación del convenio. Nos dice, las actividades a que se refiere el presente convenio son aquellas que se ejerce por un mismo contribuyente en una o varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea por la actividad, ya sea que la actividad se ejerzan, el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. Así se encuentran comprendidas en él los casos en que se configure alguna de las siguientes situaciones. Entonces, estas son las situaciones que están comprendidas por el convenio. Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente, ¿no? Inciso B, que todas las etapas de industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección o administración se ejerza en otra u otras. C, que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúan ventas o compras en otra u otras. O que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicadas o utilizadas económicamente en otra u otras jurisdicciones. Cuando se haya realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables los efectos del artículo 3, pero vinculados con las actividades en que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este convenio. Cualquiera sea el medio, utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso. Correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc. ¿Sí? Ahí vamos a hacer un parate, ¿sí? El convenio, digamos, no solamente implica que un contribuyente venda o preste servicio en dos o más jurisdicciones. También, no, Fernando, estoy leyendo directamente de la página del convenio la ley, ¿sí? En todo caso, después la bajo y se las mando, pero ahí si ustedes ponen en Google Ley de Convenio Multilateral, directamente los remite a la página de la Comar y ahí está la ley, ¿sí? Bueno, como les decía, no necesariamente tienen que realizar ventas o prestaciones de servicio en otra u otras jurisdicciones. Con realizar gastos que sean necesarios, digamos, para desarrollar su actividad, es suficiente. Es decir, que, por ejemplo, un contribuyente que que preste servicio, por ejemplo, en Chaco y en Corrientes, pero a su vez realice gastos en otra jurisdicción, supongamos Formosa, ¿sí? Y esos gastos estén vinculados a la actividad, también deberá tributar convenio multilateral en Formosa, ¿sí? Únicamente por realizar esos gastos. Es lo que se lo denomina, digamos, en convenio, que esos gastos le dan sustento territorial a la jurisdicción de Formosa para también gravar la actividad del sujeto. Ahí Alan les pasó el link de la ley, ¿sí? Gracias, Alan. Bueno, seguimos con la ley. Artículo 2. Entonces, para convenio tenemos regímenes de distribución de ingresos. Tenemos un régimen general, que está en el artículo 2, y después a partir del artículo 6, los regímenes especiales. Vamos primero con el régimen general. Artículo 2. Dice, salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente originado por las actividades objeto del presente convenio se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma. Inciso A, el 50% en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.
Inciso B, el 50% restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción. En los casos de operaciones realizadas por intermedio de sucursales, agencia u otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etcétera, con o sin relación de dependencia. A los efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1 deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquiriente de los bienes, obras o servicios. Ahí estamos hablando cuando se dan por correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc. ¿Sí? Es decir, que lo que se denomina por lo general venta entre ausentes. Artículo 3. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo el artículo 2 es que nosotros tenemos que realizar la atribución de la base imponible en función a dos criterios para el régimen general. El 50% en función a los gastos y el 50% en función a los ingresos que tiene el contribuyente, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver qué gastos y qué ingresos son computables y qué no para la determinación de esos coeficientes, ¿sí? Seguimos. Artículo 3. Los gastos a que se refiere el artículo 2 son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Así, se computarán como gastos los sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación, alquileres, primas de seguro y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etc. ¿Sí? También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, estos serían los gastos computables para la determinación del coeficiente, pero esta enunciación no es taxativa, ¿sí? Es meramente enumerativa. No se computarán como gastos, es decir, ¿qué gastos no tenemos que tener en cuenta para la determinación del coeficiente? Inciso A. El costo de la materia prima adquirida a terceros destinado a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de la mercadería vendida en las actividades comerciales. Se entenderá como materia prima no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que se incorpore físicamente o se agrega al producto terminado. Inciso B, el costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización. Inciso C, los gastos de propaganda y publicidad. Inciso D, los tributos nacionales, provinciales y municipales. Impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etc. Inciso E, los intereses. Inciso F, los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades en los importes que excedan el 1% de la utilidad del balance comercial. Entonces, recuerden, todos estos gastos son no computables para la determinación del coeficiente, ¿sí? Artículo 4. Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle. Por ejemplo, de dirección, de administración, de fabricación, etc. Aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Así, los sueldos, jornales y otras remuneraciones se consideran soportados en la jurisdicción en que se presten los servicios a que dichos gastos se refieren. Los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza se distribuirán en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación o con respecto a estos. En caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlo mediante estimación razonablemente fundada. Los gastos de transporte se atribuirán en partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible. Artículo 5. A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, se considerarán los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Esto es muy importante porque acá nos dice de dónde tenemos que sacar la información para la determinación de esos coeficientes. De no practicarse balances comerciales, se entenderán los ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior. ¿Estamos? Entonces, para la determinación de los coeficientes, para, obviamente, las personas que realizan balances o estados contables, las sociedades, por ejemplo, tienen que proveerse la información del último balance cerrado. Y para las personas físicas, son los ingresos y gastos del año inmediato anterior. ¿Sí? Es decir, que para ahora, para determinar los coeficientes del 2020, nosotros tomamos la información del 2019.
Estamos del último balance cerrado en 2019 o bien del año calendario 2019 para personas físicas. ¿Estamos? Ahora vamos con los regímenes especiales. ¿Sí? Entonces, régimen general, lo que se hace en el régimen general es, en función a los ingresos y a los gastos del año calendario inmediato anterior, se determinan unos coeficientes, ¿sí? Un coeficiente de ingresos y un coeficiente de gastos, ¿sí? En función a esos dos coeficientes, después se toma el 50% de cada uno y se realiza un coeficiente unificado, ¿sí? Y ese coeficiente unificado es el que nos va a permitir distribuir la base imponible de las actividades que están grabadas o que están sujetas a ese régimen general. ¿Estamos? Si el contribuyente realiza una actividad que esté en alguno de los incisos de los artículos que siguen de los regímenes especiales, esa actividad directamente se va a distribuir en función a lo que establezca ese artículo bajo ese régimen especial. ¿Estamos? Entonces, tenemos actividades del régimen general y después actividades del régimen especial. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante tener en cuenta y que por ahí genera dudas en cuanto a convenio. En convenio, digamos, tenemos diferentes teorías o hubieron a lo largo de la historia, digamos, diferentes teorías en cuanto a la determinación o a la distribución de la base imponible. Hoy por hoy está lo que, o sea, en realidad las más importantes son dos teorías. Tenemos la teoría del convenio sujeto y la teoría del convenio actividad. La teoría del convenio actividad lo que establecía es que un contribuyente que realizaba varias actividades, por ejemplo, si una realizaba en una o en dos o más jurisdicciones, esa actividad tributaba según el convenio. Y si realizaba otra en una sola jurisdicción, esa otra actividad no estaba sujeta al convenio, ¿sí? Eso era la teoría del convenio actividad. Después estaba la teoría del convenio sujeto, que lo que establecía era que si un contribuyente realizaba por lo menos una actividad en dos o más jurisdicciones, ya todas las actividades que realizaba el sujeto iban a estar dentro del convenio multilateral, ¿sí? Que básicamente esa es la teoría que está vigente hoy por hoy. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si yo, por darles un ejemplo, si yo soy un contribuyente que tengo una actividad comercial y tengo sucursal en Chaco, en Corrientes y en Misiones, por esa actividad tengo que tributar convenio multilateral. Y después, por ejemplo, si realizo otra actividad que únicamente la realizo en Chaco, por ejemplo, alquileres, ¿sí? Porque tengo inmuebles únicamente en Chaco, también esa actividad la tengo que tributar bajo el convenio multilateral, ¿sí? Porque el sujeto, aunque sea por una actividad, si está dentro del convenio, todas las actividades que realice las tiene que distribuir o atribuir base imponible en función al convenio. ¿Se entiende eso? Porque es una duda que por ahí se presenta, ¿sí? Entonces, una vez que el sujeto realice por lo menos una actividad en dos o más jurisdicciones, todas las actividades ya van a estar dentro de la órbita del convenio multilateral. Perdón. ¿Estamos? Seguimos entonces un poquito más con la lectura. Y la base imponible, como por ejemplo el alquiler, ¿en eso también hay que distribuirla en las demás jurisdicciones? Exactamente, sí, porque, a ver, Ah, ahora cuando realicemos un práctico se va a notar un poquito mejor, ¿sí? Pero vos para distribuir las bases imponibles, la base imponible tenés que tomar la información del último balance o del último año calendario en el caso de personas físicas. Entonces, traes todos los ingresos y los distribuís en función a las diferentes jurisdicciones, ¿sí? Y después todos los gastos. Entonces, después cuando vos tengas que tributar o cuando tengas que liquidar convenio, ya vas a tener un coeficiente que va a ser o va a servir para distribuir la base imponible de todas las actividades, ¿sí? O sea, el coeficiente unificado va a ser uno solo para todas las actividades. ¿Se entiende? Por ahí cuando realicemos la sí, parte, correcto. práctica se va a distinguir un poquito mejor esa parte. Pero sí, ya después, digamos, por más de que tengamos solo una actividad que esté dentro del convenio y todas las otras no, todas yo las tengo que distribuir en función a ese coeficiente que determine.
Seguimos entonces con los regímenes especiales. Cualquier cosa me frenan nomás si tienen alguna duda o consulta y lo vamos viendo sobre la marcha. Entonces tenemos los regímenes especiales. Entonces acuérdense, el régimen general era un coeficiente unificado que se va a determinar el 50% en función a los gastos y el 50% en función a los ingresos. Para los regímenes especiales, tenemos el artículo 6 dice, en los casos de actividades de construcción, incluida la demolición, excavación, perforación, etc., los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en una jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el 10% de los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y corresponderá el 90% de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá discriminarse al considerar los ingresos brutos importe alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el régimen especial que se da para las actividades de construcción. Ahí, por ejemplo, tenemos el 10% es para la jurisdicción sede, donde tiene su asiento la empresa, digamos. Ahí, como dice, su escritorio, sede de administración, digamos, esa se considera jurisdicción sede, ¿sí? Y el 90% a la jurisdicción donde se realiza la obra. En este caso, por ejemplo, particular, si es una empresa que tiene jurisdicción sede en Chaco y la obra se realiza en Chaco, el 100% va a quedar para Chaco, ¿sí? Entonces, todas las actividades que entren dentro de ese régimen especial, o sea, todas las actividades referentes a la construcción, se van a distribuir en función a ese criterio. El 10% para la jurisdicción sede y el 90% para la jurisdicción donde efectivamente se realice la obra. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si un contribuyente es sujeto de convenio en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, en las 4 jurisdicciones, pero a su vez tiene una actividad de construcción que la realiza, por ejemplo, si tiene la jurisdicción sede en Chaco y la realiza en Corrientes, por esa obra de construcción va a distribuir los ingresos de esa obra entre Chaco y Corrientes. Después, si tiene otra obra que la realiza en Misiones, por los ingresos de esa obra lo va a distribuir el 10% para la jurisdicción sede, que es Chaco, y el 90% donde se realiza la obra en Misiones en este caso, ¿sí? Entonces, para ese caso particular, hay que ver por cada obra se va a distribuir los ingresos, el 10% para la jurisdicción sede y el 90% donde se realiza la obra. ¿Estamos? Y así sucesivamente con las diferentes actividades que son de regímenes especiales. Vamos con la siguiente. Artículo 7. En los casos de entidades de seguro, de capitalización y ahorro, de créditos y de ahorro y préstamos no incluidas en el régimen del artículo siguiente, cuando la administración o sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o personas situadas domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a esta o a estas jurisdicciones el 80% de los ingresos provenientes de la operación y se atribuirá el 20% restante a la jurisdicción donde se encuentra situada la administración o sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación o domicilio del asegurado al tiempo de contratación en los casos de seguro de vida o de accidentes. ¿Estamos? Entonces, para los casos de entidades de seguro, se tiene que ver el domicilio o la radicación de los bienes asegurados o del asegurado, ¿sí? Entonces, el 80% va para esa jurisdicción y el 20% para la sede. ¿Estamos? Entonces, ahí también hay que evaluar operación por operación. Vamos al artículo 8. En los casos de contribuyentes comprendidos en el régimen de la Ley de Entidades Financieras, cada fisco podrá gravar la parte de ingresos que le corresponda en proporción a la sumatoria de los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones pasivas de cada jurisdicción en la que la entidad tuviere casa o filiales habilitadas por la autoridad de aplicación, respecto de los conceptos, respecto de iguales conceptos de todo el país. Se excluirán los ingresos correspondientes a operaciones realizadas en jurisdicciones en las que las entidades no tuvieran casas o filiales habilitadas, los cuales se atribuirán en su totalidad a la jurisdicción en la que la operación hubiera tenido lugar.
¿sí? Eso es para el caso de entidades financieras. Entonces, cada fisco, es decir, cada fisco va a grabar, digamos, cada jurisdicción va a grabar los ingresos que se generen en esa jurisdicción. ¿Estamos? Artículo 9. En los casos de empresas de transportes de pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos correspondiente al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje. ¿Estamos? Entonces, en caso de empresas de transportes de pasajeros o de cargas, como dice ahí, el 100% de los ingresos se van a grabar en la jurisdicción donde tenga origen el viaje. ¿Estamos? Entonces, así como ven, tenemos el régimen general que va por el coeficiente unificado y los regímenes especiales. Hay que entrar a ver cada uno, digamos, cómo tenemos que tributar. Artículo 10. En el caso de profesiones liberales, ejercidas por personas que tengan su estudio, consultorio u oficina similares, en una jurisdicción y desarrollan actividades profesionales en otras, la jurisdicción en la cual se realiza la actividad podrá gravar el 80% de los honorarios en ella percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el 20% restante. Igual tratamiento se aplicará a consultorías y empresas consultoras. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en el caso de los profesionales liberales, por ejemplo, nosotros los contadores, ustedes cuando se reciban, ¿cómo van a tributar? El 80% en función a los honorarios, o sea, el 80% de los honorarios en función a dónde se presta el servicio y el 20% en la jurisdicción sede. Por ejemplo, a ver, yo si tengo mi estudio acá en Chaco y realizo algún trabajo profesional en Corrientes, por decir una auditoría, ¿sí? Los honorarios que yo perciba por esa auditoría, el 80% van a ir para Corrientes y el 20% para Chaco. ¿Sí? Asimismo, si tengo otro cliente en Formosa, le presto un servicio, el 80% de ese servicio va para Formosa y el 20% para Chaco. Entonces, por cada operación aislada hay que analizar. Vamos al artículo 11. En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situado en otra, tengan o no sucursal en esta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrán gravar el 80% de los ingresos brutos originados por esas operaciones y la otra el 20% restante. Eso es para el caso de rematadores, comisionistas o intermediarios. Y también el 80% para la jurisdicción, para donde se presten o donde se realice la operación y el 20% para la jurisdicción sede. Artículo 12. En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados en forma de empresas y que tengan su domicilio en una jurisdicción y la garantía se constituya sobre inmuebles o muebles situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren estos podrá gravar el 80% de los ingresos brutos producidos por la operación y la otra jurisdicción el 20% restante. Entonces acá hay que ver el domicilio de los bienes, tanto inmuebles o muebles que sean objeto de la operación o del préstamo hipotecario o prendario en su caso. Después tenemos el artículo 13, ¿sí? El artículo 13 es bastante particular y después les voy a comentar bien cuál fue la idea al momento de redactarlo. Tenemos artículo 13. En el caso de industrias vitivinícolas y azucareras, así como en el caso de productores agropecuarios, forestales y mineros y o frutos del país en bruto, elaborados y o semi-elaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados por el propio productor sin facturar para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se vendan en el estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración, enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista oficial o corriente en plaza a la fecha y el lugar de expedición.
Cuando existan dificultades para establecer el mismo, se considerará que el equivalente, que es equivalente, perdón, al 85% del precio de venta obtenido. Las jurisdicciones en las cuales se comercializan las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto con arreglo al régimen establecido en el artículo 2. Vamos a hacer un stop y después vamos a ir analizando o leyendo detenidamente cada uno de los párrafos de este artículo 13, pero básicamente todos tienden a lo mismo. El artículo 13 básicamente se aplica para las actividades primarias, ¿sí? ¿Cuál fue la idea, digamos, principal de este artículo cuando se lo redactó? Era proteger a las jurisdicciones productoras de productos primarios. ¿Por qué? Porque por lo general, siempre, digamos, con lo que es actividades primarias, depende de cada actividad y depende de la zona, hay una jurisdicción que produce los bienes y esos bienes luego se mandan a otra para industrializarlos. Entonces, básicamente lo que se hacía era, por ejemplo, si yo tengo un campo y tengo la fábrica en otra jurisdicción, si yo sacaba los productos sin facturar porque los mandaba a la otra jurisdicción para que se los elabore y luego ahí se producía la venta, la jurisdicción productora se quedaba sin base imponible porque en realidad no había venta en un primer momento porque únicamente se mandaban los productos sin facturarlos para que se industrialicen en otra. Entonces, había lo que se denomina un ahuecamiento de base imponible para las jurisdicciones productoras. Entonces, este artículo es como que intentó venir a salvar esa situación. ¿Qué es lo que propone? Que esa jurisdicción productora grave esos productos, aunque salgan de la misma sin facturar, grave, digamos, al precio oficial o vigente en plaza al momento de la expedición, y después las jurisdicciones donde se comercialicen esos productos graben la diferencia. Es decir, por ejemplo, si es un productor de algodón, ¿sí?, que manda el algodón en bruto para que sea industrializado o procesado en otra jurisdicción, al momento de salir de la jurisdicción, ya la jurisdicción productora se va a quedar con el equivalente al precio en plaza de ese algodón, ¿sí? Supongamos que sale 100 pesos la tonelada. Entonces, para la jurisdicción productora le va a quedar la base imponible equivalente a 100 pesos por tonelada. Después, cuando se vendan ese algodón, supongamos que sale 150, la diferencia se va a distribuir entre las jurisdicciones donde se realice la venta. ¿Estamos? Eso es lo que trata de establecer este artículo. ¿Qué es lo que dice también? Que cuando no sea posible determinar ese precio, se considera que el equivalente a la que le va a quedar a la jurisdicción productora va a ser el 85% de ese precio de venta final, ¿sí? Y el otro 15% se va a distribuir en las jurisdicciones donde se comercialice el producto. ¿Está? ¿Queda más o menos claro? Después vamos a leer los otros párrafos que más o menos tratan de lo mismo o van en la misma dirección. ¿Sí? Cualquier cosa, si no se entiende, me dicen y lo revemos, ¿sí? Vamos al segundo párrafo. Fíjense que el primer párrafo hablaba sobre industrias vitivinícolas y azucareras, y así como los productores agropecuarios, forestales, mineros y o de frutos del país, ¿sí? Esas fueron las primeras actividades que fueron, digamos, incorporadas en este artículo 13. Después se incorporaron otras actividades, como por ejemplo dice, en el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente la materia a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, conforme al régimen establecido en el artículo 2. Igual criterio se seguirá en el caso de la adquisición directa a productores, acopiadores, intermediarios de quebracho, de algodón, por los respectivos industriales y otros responsables del desmonte.
En el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores, intermediarios de arroz, lana y frutas. ¿Qué es lo que también trata de enmendar este artículo 13? Por ejemplo, antes lo que se establecía, o la mayoría de las jurisdicciones, el tratamiento que le daban las actividades primarias como para fomentarlas, eran la exención. Es decir, que el productor estaba exento por producir, ¿sí? Es decir, el productor de la materia prima en su jurisdicción no debía tributar porque justamente el convenio lo eximía, o las jurisdicciones propiamente dichas, o sea, cada una eximía esas actividades para el fomento. Es decir, que al momento de vender esos productos ya industrializados, toda la base imponible iba para esas otras jurisdicciones. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de la industria tabacalera, ¿qué es lo que dice? Cuando, digamos, la industria propiamente dicha va y compra el producto a una jurisdicción, al momento de procesarlo y venderlo, tiene que distribuir digamos, el precio, a ver, ¿cómo era? El valor equivalente al valor de adquisición de la materia prima. Es decir, que el equivalente al valor de esa compra, digamos, los distribuye, o sea, lo envía a la jurisdicción productora, y la diferencia entre ese precio y el precio de venta final la distribuye en función al artículo 2 entre las otras jurisdicciones donde se realiza la venta. ¿Tá? Entonces, básicamente es para tratar de enmendar y devolverle algo de base imponible a las jurisdicciones productoras y protegerlas para que no se queden sin base imponible y no se queden sin ingresos por el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Vamos al último párrafo, que habla sobre la mera compra. En el caso de mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, los restantes productos agropecuarios, fíjense que acá ya engloba los restantes productos agropecuarios, es decir, el primer párrafo habla sobre determinadas industrias, el segundo agrega la industria tabacalera, y acá en el último párrafo ya engloba a las restantes, dice. En el caso de mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y o frutos del país, producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora, siempre que ésta no grave la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50% del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de adquisición. Cuando existan dificultades para establecer este precio, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquiriente y el importe mencionado se atribuirá a la jurisdicción, a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos, conforme al régimen del artículo 2. En los casos en que la jurisdicción productora agrava la actividad del productor, la atribución se hará con arreglo del régimen del artículo 2. Entonces, básicamente, este artículo lo que viene es como a cerrar la idea de todas las demás industrias o todas las demás actividades primarias que no están incluidas tanto en el artículo 1, perdón, en el primer párrafo como en el segundo, ¿sí? Entonces, habla sobre la mera compra. Por ejemplo, si la jurisdicción, o sea, hoy por hoy casi todas las jurisdicciones ya graban la actividad primaria, a una alícuota diferencial, pero la graban. Pero hasta hace unos años, por ejemplo, acá en Chaco, las actividades primarias estaban exentas. Entonces, un productor de Chaco que vendía ganado, por ejemplo, a un frigorífico de Santa Fe, la actividad en Chaco la producción primaria en Chaco estaba exenta. Entonces, al momento de vender es el ganado, por ejemplo, en este caso, a Santa Fe, un frigorífico de Santa Fe, el frigorífico de Santa Fe ya tenía que aplicar la mera compra. Es decir, sobre el precio de plaza de esa venta, el 50% lo atribuía a Chaco, y la diferencia entre el precio de venta final y ese 50% de la mera compra lo distribuía con arreglo al artículo 2, o sea, el régimen general, entre las demás jurisdicciones donde ese contribuyente era sujeto, ¿sí? Entonces, eso básicamente es el artículo de la mera compra. O sea,
el 50% del precio oficial o corriente en plaza para la jurisdicción productora y la diferencia según el artículo 2. Si no era posible determinar ese precio en plaza, o ese precio vigente, digamos, se consideraba que era equivalente al 85% del precio de venta final. O sea, el 85% iba para la jurisdicción productora y el 15% se distribuía entre las otras jurisdicciones. Eso siempre y cuando la jurisdicción productora exima del impuesto a la producción. Si no se exime, directamente se aplica el artículo 2 para toda la operación. ¿Se entiende? Después, cuando vayamos viendo ejercicios, digamos, referente a cada uno de los regímenes, por ahí, en términos numéricos, se va a poder entender un poquito más. Pero me gustaría que me digan si la idea más o menos se entiende. ¿Sí? Bueno, perfecto. Avanzamos. Leemos 2 artículos más y después vamos a ver y a resolver el práctico número 23, ¿sí? De la guía que les mandé el otro día. Artículo 14. Iniciación y cese de actividades. Este artículo es muy importante y después en unos prácticos se ve bien la importancia y cómo se lleva a cabo, ¿sí? O cómo se materializa. Entonces, artículo 14. A los casos de iniciación o cese de actividades en una o varias jurisdicciones, no será aplicación el régimen del artículo 5, sino el siguiente. ¿Qué es lo que nos decía el artículo 5? Que nosotros teníamos que tener en cuenta para la determinación de los coeficientes los ingresos que provenían del balance cerrado, el último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior o del último año calendario para sujetos que no realizaban balances. Digamos, esta es la regla general, ¿sí? Nosotros tenemos que tener los ingresos y gastos que provienen del último balance o del último año calendario anterior, inmediato anterior, para determinar los coeficientes. Pero, en el caso de iniciación de actividades en una jurisdicción, dice, en caso de iniciación de actividades comprendidas en el régimen general en una, varias o todas las jurisdicciones, la o las jurisdicciones en las que se produzca la iniciación podrá gravar el total de los ingresos obtenidos en cada una de ellas, pudiendo las demás gravar los ingresos restantes con aplicación de los coeficientes de ingresos y gastos que les correspondan. Este régimen se aplicará hasta que se produzca cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 5. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para las actividades comprendidas en los artículos 6 a 12, ambos inclusive. O sea, no se aplica para las actividades del régimen general, de los regímenes especiales, perdón. En los casos comprendidos en el artículo 13 se aplicarán las normas establecidas por el mismo, salvo en las partes de los ingresos que se distribuyen según el régimen general, en cuyo caso será de aplicación el sistema establecido en el primer párrafo del presente inciso. ¿Qué es lo que nos quiere decir este artículo para el caso de iniciación de actividades? Si un contribuyente ya se encuentra dentro del convenio multilateral, es decir, yo ya soy un contribuyente que realizo actividades, por ejemplo, en Chaco y en Corrientes. Y en un determinado momento incorporo una nueva actividad, por ejemplo, Formosa. Voy a empezar a tributar en Formosa. Si yo ya tengo un coeficiente unificado con el cual yo distribuía la base imponible entre Chaco y entre Corrientes, que ya eran unas actividades que ya venían desde antes en el convenio, la nueva jurisdicción, o sea, Formosa en este caso, puede gravar el 100% de los ingresos que se produzcan en esa jurisdicción, ¿sí? Es decir, es lo que se denomina tributar por base real, ¿sí? Entonces, Formosa, que es la nueva jurisdicción, o las nuevas, ¿sí? Pueden tributar sobre base real, es decir, van a gravar el 100% de los ingresos que se realicen o se generen en ellas, ¿sí? Y los ingresos restantes yo los voy a distribuir en función al coeficiente que ya venía manejando, o sea, los voy a distribuir entre Chaco y Corrientes en este caso. ¿Se entiende? Eso hasta tanto yo tenga un nuevo balance cerrado que incluya esas nuevas jurisdicciones, o sea, en este caso Formosa, cuando yo cierro un nuevo balance donde tengan los ingresos de Formosa incluidos,
entonces ahí voy a poder recién calcular un coeficiente unificado con las tres jurisdicciones. Hasta tanto no tenga eso, Formosa seguirá tributando por base real y las restantes jurisdicciones en función al coeficiente unificado que ya tenía, ¿sí? Una particularidad a tener en cuenta, para que sea representativo ese coeficiente, esa jurisdicción, o sea, la nueva jurisdicción, si yo, por ejemplo, cerré un balance, tiene que tener una antigüedad mínima dentro de ese balance cerrado de 3 meses para que sea representativo los ingresos y los gastos de esa jurisdicción. Es decir, si yo, por ejemplo, cierro ejercicio en el mes de diciembre y yo recién en el mes de noviembre inicié actividades en Formosa, voy a tener que esperar hasta tener otro balance nuevo cerrado con Formosa donde tenga mayor ponderación. ¿Se entiende? Porque si no, el coeficiente que va a resultar no va a ser representativo. Entonces, mientras tanto, Formosa seguirá tributando por base real. ¿Se entiende? Bueno, eso es para el caso de iniciación de actividades. Ahora vamos a ver para el caso de cese de actividades. Seguimos en el artículo 14, ¿sí? En los casos de cese de actividades en una o varias jurisdicciones, los contribuyentes y responsables deberán determinar nuevos coeficientes de distribución de ingresos y gastos conforme al artículo 2, los que serán de aplicación a partir del día primero del mes calendario inmediato siguiente a aquel en que se produjere el cese. Los nuevos índices serán la resultante de no computar para el cálculo los ingresos y gastos de las jurisdicciones en que se produjo el cese. En el ejercicio fiscal siguiente al del cese se aplicará el artículo 5, prescindiéndose del cómputo de los ingresos y gastos de la o las jurisdicciones en las que se produjo el mismo. Es decir, o sea, la primera parte del artículo 14 hablaba de iniciación y ahora hablamos de cese. Si yo ya venía trabajando con convenio multilateral, por ejemplo, en este caso, Corrientes, Chaco y Formosa, y o sea, ya tenía los coeficientes para distribuir la base imponible entre esas jurisdicciones. Dejo de trabajar o cierro mi sucursal en la jurisdicción de Formosa, entonces ahí únicamente voy a tener que distribuir entre Chaco y Corrientes, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que volver a recalcular los coeficientes en función a la información que yo ya tenía. O sea, en el balance donde yo saqué la información para distribuir, para calcular el coeficiente unificado entre las tres jurisdicciones, tengo que omitir la información referente a Formosa y volver a recalcularlos entre Chaco y Corrientes. ¿Sí? Así es el procedimiento para recalcular los coeficientes. ¿Y a partir de cuándo? Me dice a partir del siguiente al del cese. Es decir, que si yo ceso actividades gastos en Formosa que sean gastos computables para el cálculo de los coeficientes, Formosa sigue teniendo sustento territorial para grabar la actividad del sujeto. ¿Estamos? Entonces, son muy importantes, Profe, tanto los ingresos como los gastos. Sí, perdón. se cortó cuando estaba diciendo la Ah, distribución. perdón. De la parte del cese, Sí, 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 sí. ok. Bueno, lo que les decía, o sea, yo lo que tengo que hacer primero es recalcular los coeficientes. ¿Cómo se recalculan los coeficientes? Los vuelvo a recalcular. ¿Todavía sigue cortado? Hola, hola. Se cortó otra vez. Ahí Perdón. volvió. Ok, disculpen. La verdad que yo no me doy cuenta porque es como que sigue nomás. Bueno,
quedamos en, para el caso de CESE, supongo, ¿sí? Para el caso, o sea, si yo dejo de, cierro mi sucursal en Formosa, les estaba diciendo, tengo que recalcular los coeficientes entre Chaco y Corrientes, que en este ejemplo, digamos, son las jurisdicciones que se siguen manteniendo dentro del convenio. Lo que tengo que hacer es recalcular los coeficientes tomando la información del mismo balance donde calculé los coeficientes para las tres jurisdicciones, nada más que tengo que omitir la información referente a Formosa. Estamos, únicamente tomo los ingresos y gastos de Chaco de ese balance y recalculo mis coeficientes. Y a partir de cuándo tengo que hacer, a partir de, vamos a leer bien el convenio, dice a partir de el día primero del calendario inmediato siguiente que se produje el cese. Es decir, por ejemplo, que si yo ceso actividades en agosto, tengo que aplicar los nuevos coeficientes de las jurisdicciones que se mantienen a partir del 1 de septiembre, o sea, a partir del primer día del mes inmediato siguiente. Es decir, que el mes en el que se produce el cese, inclusive yo le tengo que atribuir base imponible a la jurisdicción de cese, aunque no haya tenido ingresos. ¿Estamos? Bueno, eso por un lado, digamos. Y por más de que, si yo cierro mi sucursal de Formosa, por más de que no tenga, no tenga más ingresos, pero si sigo realizando gastos en Formosa que sean merecedores de, o sea, que le den a Formosa sustento territorial, igual voy a tener que seguir manteniendo la jurisdicción de Formosa activa, ¿sí? A eso se refiere el artículo 14 con la parte de iniciación y la parte de cese de actividades. ¿Estamos? ¿Quedó más o menos claro? ¿Qué parte necesitas que repita? Ahí me habían pedido, Luz Rivero me pidió que repita lo anterior. No sé qué parte no se escuchó o se cortó. Yo creo que se cortó en la parte que decía en el día siguiente, posterior al cese de actividad. Hasta ahí yo escuché bien. Ok, o digamos, porque tenemos, cuando realizamos el cese de actividades, tenemos dos cuestiones. Primero, cómo realizar el recálculo de los coeficientes, que ya se lo expliqué, y la otra cuestión es a partir de cuándo. Es a partir del primer día del mes inmediato siguiente al que realizó el cese. Es decir, que el mes de cese, inclusive, yo le tengo que atribuir, o sea, le tengo que seguir atribuyendo base imponible en función de los coeficientes que ya tenía, por más de que esa jurisdicción ya no tenga ingresos, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, hasta ahí entonces leímos la ley. Ahora vamos a desarrollar un práctico, ¿sí? Vamos a arrancar con el práctico número 23 de la guía antes del año pasado, hasta tanto, digamos, tengamos la nueva guía, como para poder trabajar. Entonces tenemos acá el práctico número 23. Perdón que no les compartí la pantalla. El práctico número 23 dice: obtener el coeficiente unificado 2018 y liquidar las posiciones correspondientes al mes de abril 2019 del siguiente contribuyente. Nombre: Artesanos SRL. Domicilio: jurisdicción sede: Tucumán. Lugar de desarrollo de la actividad: Tucumán y Salta. Cierre del ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Coeficientes unificados 2017, 62,30 para Tucumán y 37,70 para Salta. Datos del año 2018. Entonces nos dan los ingresos por ventas para Tucumán y para Salta del 2018 y los gastos de Tucumán y Salta para el mismo año, ¿sí? Y después nos dan los datos del 2019. Las ventas de enero del 2019, las ventas de febrero del 2019, las ventas de marzo del 2019 y las ventas de abril del 2019. Y me dice que la tasa del impuesto para Salta es de 3,6 y la tasa del impuesto para Tucumán es del 3,5.
Entonces, acá ya vemos que cada jurisdicción le da un tratamiento distinto a la misma actividad. Entonces, como les decía al principio, el convenio me sirve para distribuir la base imponible y una vez que yo tenga la base imponible que le corresponde a cada una de las jurisdicciones, tengo que leer la legislación específica de cada una de las actividades y como ven, acá tiene tratamiento distinto en cuanto a alícuota. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es calcular el coeficiente unificado 2018, que este coeficiente unificado se va a utilizar para liquidar el periodo 2019. ¿Sí? Una aclaración para hacerles, digamos. Por lo general, los coeficientes unificados se calculan en el mes de abril. O sea, son obligatorios aplicarlo a partir del periodo fiscal abril de cada año, ¿sí? Es decir, que enero, febrero y marzo, yo, digamos, puedo llegar a tener el coeficiente todavía del año anterior. Recalculo los coeficientes en abril, los voy a aplicar de ahí para adelante, pero después tengo que recalcular o ajustar las primeras 3 posiciones del año, ¿sí? Digamos, eso es, por ejemplo, ¿por qué? Porque si yo tengo un contribuyente que cierra en diciembre, para enero no va a tener los coeficientes nuevos, o sea, no va a tener el balance cerrado para calcular los coeficientes nuevos. Por ejemplo, si es un contribuyente que cierra en mayo, en junio, sí ya para enero ya va a tener el balance ese cerrado y va a estar en condiciones de aplicar el nuevo coeficiente a partir de enero. ¿Sí? Pero los contribuyentes que cierran, por ejemplo, en diciembre, que todavía en enero no es obligatorio que tengan el balance cerrado, recién pueden a partir de abril recién recalcular los coeficientes y aplicarlo de ahí en adelante, pero los meses anteriores, los primeros meses del año que liquidé con el coeficiente anterior, después los tengo que ajustar. ¿Estamos? Entonces, acá me pide, por un lado, que calcule el coeficiente unificado para 2018 y después que liquide la posición de abril del 2019. Entonces, ¿cómo calculo yo los coeficientes? Yo tengo que tomar la información del balance que me da ahí, este balance 2018. Tengo que tomar esta información, los ingresos por un lado, con estos ingresos calculo el coeficiente de ingresos y con los gastos calculo los coeficientes de gastos, ¿sí? Después, una vez que yo tenga el coeficiente de ingresos por un lado y el coeficiente de gastos por el otro, tengo que tomar el 50% de cada uno de esos dos coeficientes y lo sumo. O sea, el 50% de los coeficientes de ingreso para cada una de las jurisdicciones más el 50% de los coeficientes de gasto para cada una de las jurisdicciones. Y ahí hallo lo que se denomina mi coeficiente unificado. Entonces, arrancamos con la parte de ingresos. Acá yo tengo ingresos por ventas. Esta información proviene del balance cerrado del 31 o el ejercicio cerrado el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, los ingresos para Tucumán eran 1.204.000 y para Salta 680.000. Tengo un total de ingresos de 1.884.000. Esos ingresos van a representar el 100% de mis ingresos y yo tengo que ver qué valor relativo tienen los ingresos de Tucumán en el total y los ingresos de Salta en el total. Esto básicamente lo hacemos por reglas de 3 simples, ¿sí? Como se ve acá. Entonces yo digo, Tucumán, 1.204.000. Salta, 680.000. O sea, 1.884.000 es mi 100%, y entonces yo saco que los ingresos de Tucumán representan el 64% sobre el total y los ingresos de Salta el 36% sobre el total. ¿Estamos? Estos son mis coeficientes de ingreso entonces, 64 y 36. Acá están expresados en tanto por ciento. Por lo general, y según la técnica del convenio, se expresan en tanto por uno, ¿sí? Entonces, sería como 0,64 y 0,36, ¿sí? Si yo trabajo todo en tanto por ciento, tengo que mantener ese criterio, digamos, durante todo el ejercicio, o sea, durante todo el cálculo, y si tomo en tanto por uno, tengo que tenerlo en cuenta así también, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, los ingresos. Entonces, yo ya tengo por un lado mis coeficientes de ingresos. Ahora vamos a calcular los coeficientes de gastos.
En gastos me dice que en gastos de fletes en Tucumán tengo 2.000 y en Salta 35.000. Perdón, ahí está. Entonces, fletes 2.000 en Tucumán y en Salta 35. Sueldos y jornales 279 para Tucumán y 152 para Salta. Lo tengo ahí. Alquileres 75 para Tucumán y 76 para Salta, que lo tengo acá. Publicidad y propaganda, 6.000 para Tucumán y 2.000 para Salta. Fíjense que acá en la solución tenemos publicidad y propaganda, artículo 3, inciso C, es un gasto no computable. ¿Qué es lo que me implica esto? Vamos de nuevo al convenio, artículo 3, inciso C. Dice, no se computarán como gastos los gastos de propaganda y publicidad. Es decir, que los gastos que yo realice en cualquiera de estos conceptos que yo tenga en mi balance, yo no lo tengo que tener en cuenta para calcular los coeficientes unificados o para calcular el coeficiente de gastos, ¿sí? Por eso, publicidad y propaganda son no computables. Así como los intereses de vengados, que tengo 1.000 para Tucumán y 500 para Salta, no los voy a tener en cuenta porque, según el artículo 3, inciso E, no son computables. Vamos a la ley. Artículo 3, inciso E, los intereses. Entonces, tanto gastos de publicidad y propaganda como los intereses no son computables para el cálculo de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, sumo todos los gastos que sí son computables para cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, para Tucumán, sumo que son 356.000 el total de gastos computables y para Salta, 263.000. Entonces, ordeno acá. Tucumán, 356, Salta, 263, mi total es 619.000, que va a ser mi 100%. Entonces, hallo el valor relativo que tienen cada uno sobre el total y determino que Tucumán se lleva el 57% de los gastos y Salta el 43%. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya tengo, por un lado, mis coeficientes de ingresos y por otro lado, mis coeficientes de gastos. Ahora tengo que hallar el coeficiente unificado. Entonces, acá está la determinación del coeficiente unificado 2018 para el 2019. Entonces me dice que Tucumán tiene el coeficiente de ingresos de 64, que lo vemos acá, y un coeficiente de gastos de 57, que los vemos acá. Entonces, como el convenio, acá en el artículo 2, me dice que yo voy a tener que tener en cuenta el 50% en proporción a los gastos y el 50% en proporción a los ingresos. ¿Qué es lo que hago? Tomo del coeficiente de ingresos solamente el 50%, o sea, de estos 64 me van a quedar 32, y del coeficiente de gastos, que era 57, tomo el 50%, me queda 28,5, ¿sí? Entonces sumo estos dos, el coeficiente de ingresos y el coeficiente de gastos, y me da el coeficiente unificado para Tucumán, 60,50. ¿Estamos? Lo mismo para Salta. Salta tenía un coeficiente de ingresos de 36, que lo tengo acá, y un coeficiente de gastos de 43, que lo tengo acá. Tomo el 50% de cada uno, o sea, el 50% de 36 es 18 y el 50% de 43 es 21,5. Sumo los dos y voy a tener mi coeficiente unificado de Salta. Sumo los coeficientes unificados de todas las jurisdicciones, o sea, sumo 60,50 de Tucumán y 39,5 de Salta, y tengo que sí o sí llegar a un 100% o a 1 si es en tanto por uno, ¿sí? Es indispensable que cuando calculen el coeficiente unificado, hagan el control de que la suma de todos los coeficientes unificados de 1 o de 100 si están trabajando en tanto por ciento. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda con respecto al procedimiento hasta acá? ¿Está ok? Perfecto, entonces seguimos un poquito más. Entonces, ahí yo hallé mi coeficiente unificado entonces. Fíjense que según el planteo,
Los coeficientes unificados 2017 eran 62,30 para Tucumán y 37,70 para Salta. Los de este año es 60,50 para Tucumán, o sea, el coeficiente bajó. Y el coeficiente de ingresos del coeficiente unificado de Salta, que era 37,70, subió a 39,50. O sea que en una jurisdicción subió y en otra bajó. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos por un lado diferencias de ingresos, ¿sí? Para Tucumán y para Salta. Estos son los nuevos coeficientes y esta es la facturación de los periodos. 2019, de enero del 2019, febrero del 2019 y marzo, que nos daba acá en el planteo. Estas son las ventas de enero, febrero y marzo. 97, 66 y 78, que es lo que tenemos acá. Esos importes nosotros los tributamos con la aplicación del coeficiente anterior. O sea, nosotros tributamos ingresos brutos en esas jurisdicciones con un coeficiente, con el coeficiente viejo. Ahora que tenemos el nuevo coeficiente, tenemos que recalcular esas bases imponibles y ver en qué jurisdicción se tributó de más y en cuál se tributó de menos. Como la diferencia siempre da 1, digamos, en la jurisdicción donde el coeficiente disminuyó, yo los primeros meses pagué de más, y eso que pagué de más, o esa base imponible que atribuí de más, atribuí de menos en las otras jurisdicciones. ¿Estamos? Eso es justamente lo que vamos a hacer con este ajuste. Vamos a devolverle a las jurisdicciones aquello que se tributó de más y a tributar correctamente en la que se tributó de menos. ¿Estamos? Bueno. Entonces, estas son las bases imponibles correctas. La de enero, que era 97.000, aplicamos el coeficiente nuevo y me da que en enero yo tenía que haber tributado 58.685 en Tucumán y 38.315 en Salta. Y fíjense, aplicando el coeficiente viejo, ¿cuánto se tributó? Los 58.685 que correspondía a Tucumán se había tributado 60.431 en enero y en Salta se tributó 36.569 cuando se tendría que haber tributado 38.315. ¿Sí? Ese mismo procedimiento hacemos para enero, para febrero y para marzo. ¿Estamos? Estas son las bases imponibles correctas, es decir, que durante los 3 meses la base imponible correcta para Tucumán era 145.805 para Tucumán y 95.195 para Salta. Y lo que se tributó, las bases imponibles declaradas eran 150.143 para Tucumán y 90.857 para Salta. Entonces ahí tengo que hallar la diferencia. Esto es lo que se debería haber tributado y esto es lo que se tributó. Entonces, si yo resto 145.805 menos 143, me da 4.338. Esto tendría que ser de menos, ¿sí? Porque yo tendría que haber tributado 145 cuando en realidad tributé 150. Entonces, para Tucumán tributé de más esto. 4.338. Y para Salta, yo tendría que haber tributado 95.195 y tributé 90.857. Hago la diferencia y me da el mismo número, pero con diferente signo. Este debería ser negativo, ¿sí? Porque es el signo del ajuste. Entonces, lo que yo logro con este ajuste es sacar a la jurisdicción que tributé de más y mandar a la jurisdicción donde tributé de menos. La suma de todos los ajustes sí o sí me tiene que dar 0, ¿sí? Este es negativo y este positivo, sumo y me tiene que dar 0. Digamos, lo bueno del convenio es que es un procedimiento, la determinación de los coeficientes es un procedimiento matemático. Entonces, yo tengo varios puntos de control antes de seguir avanzando, ¿sí? Yo tengo por un lado los coeficientes de ingresos que sumo todos los coeficientes de ingreso y me tienen que dar 100% o 1, depende si estoy trabajando en tanto por ciento o tanto por 1. Tengo los coeficientes de gastos, también los sumo todo y me tienen que dar 1 o 100. Tomo la mitad de cada uno y hallo el coeficiente unificado, la suma de todos los coeficientes unificados me tienen que dar 1 o 100. ¿Estamos? Si
Si en alguno de los pasos no me da eso, tengo que reverlo porque ya sé que algo está mal. Y al momento de hacer el ajuste, cuando yo hallo lo que tributé en los primeros meses versus lo que tendría que haber tributado, la diferencia, cuando sumo todas las diferencias con sus respectivos signos, me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con ese procedimiento, digamos, de ajuste a las bases imponibles es devolver a las jurisdicciones lo que tributé de menos y en la que tributé de más, sacarlo. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta acá? Digamos, acá en este práctico, en este ejemplo, es fácil porque únicamente tenemos 2 jurisdicciones. Se complica un poco más cuando tenemos varias jurisdicciones porque tenemos un manejo más, un volumen más importante de información y es más fácil equivocarse, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos. Entonces, eso es el ajuste de los primeros meses del año. Ahora yo tengo las ventas de abril. En el enunciado, yo abril tengo que liquidar recién ahora, que tengo las ventas de abril por 112.000 pesos. ¿Sí? Entonces, las ventas de abril sí las aplico en función, sí le aplico directamente el coeficiente nuevo porque es la novedad. ¿Sí? Entonces, para Tucumán, 112.000 por 60,50, que es el coeficiente 2018, me da 67.760. Y para Salta, esos 112.000 por el coeficiente de Salta, 44.240. Esta es la base imponible del mes de abril. Y en el mes de abril, excepcionalmente, digamos, porque yo estoy cambiando el coeficiente, me permite hacer un ajuste a la base imponible. Es decir, estos 43.338 que tributé de más en Tucumán, le resto, es decir, a 67.760 le resto el ajuste y me da 63.422. Y para Salta, que era 44.240, la base imponible de abril, le sumo el ajuste y me da 48.578. Si yo sumo esto, indefectiblemente me tiene que dar 112.000. ¿Por qué? Porque yo saqué de un lado y puse en el otro el mismo importe, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi base imponible ajustada para Tucumán para el mes de abril y esta es la base imponible de Salta ajustada para el mes de abril. ¿Y qué es lo que tengo, digamos? Hasta acá llegó el convenio, digamos. Yo lo que hice con el convenio fue distribuir la base imponible, ¿sí? Esa base imponible, ahora yo le tengo que aplicar el tratamiento que cada jurisdicción le da a esa actividad. Como vimos en el enunciado, la tasa del impuesto para Salta es 3,6 y para Tucumán es 3,5. Entonces, yo ya tengo la base imponible para Tucumán y ya tengo la base imponible para Salta. Entonces, para Tucumán, en realidad acá está mal porque en el enunciado acá me dice la tasa de Tucumán es 3,5, que acá le aplicó a Salta, y la base para Salta, la tasa para Salta es 3,6 que le aplicó a Tucumán. Pero, en definitiva, digamos, es como que está mal puesto acá nomás. Yo tengo que multiplicar la base imponible por la tasa y esto es el impuesto determinado de cada una de las jurisdicciones. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Algún punto del desarrollo que necesiten, que quieren que lo veamos? Chicos. Perfecto. ¿Alguna duda o consulta que tengan sobre, digamos, algún procedimiento o sobre alguno de los artículos que leímos de la ley? Bueno, así como vimos en cuestión de diferencias en las tasas entre cada jurisdicción, también puede haber, como les expliqué anteriormente, puede haber diferencia de tratamiento, ¿sí? Puede ser que en algunas jurisdicciones una esté grabada y no otras esté exenta. Por ejemplo, el tema de los servicios profesionales o las profesiones liberales de profesionales universitarios. Por ejemplo, acá en Chaco está grabada y en Corrientes está exenta, ¿sí? Entonces,
Una vez que yo determine la base imponible de cada jurisdicción, digamos, puedo en una jurisdicción pagar el impuesto y en otra no, porque esa misma actividad está exenta. Eso ya depende de la política tributaria que cada jurisdicción le aplique en su normativa, ¿sí? Tratando de alentar o desalentar determinadas actividades. Es decir, que Corrientes, por ejemplo, está incentivando a la actividad profesional. Acá en Chaco, a diferencia de otras actividades, tiene una alícuota un poco más reducida, ¿sí? La alícuota general es del 3,5 y la alícuota para profesionales liberales es del 2,5, ¿sí? Si bien no eximan, pero le da un tratamiento preferencial. ¿Estamos? Eso ya depende de, entonces, la política tributaria que cada jurisdicción establezca, digamos, para determinadas actividades. Obviamente, como cada jurisdicción tiene la potestad sobre el impuesto a los ingresos brutos, cada jurisdicción puede hacer lo que quiera, digamos, ¿sí? Con respecto a su normativa. No es necesario que se atenga o se ate a una legislación general. Únicamente lo que se tiene que atar es al convenio, digamos, para distribuir la base imponible. El tratamiento que cada jurisdicción le da a cada actividad ya es autonomía de cada provincia o de cada jurisdicción. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, redondeando de manera teórica lo que es el convenio es un régimen que es lo que permite distribuir la base imponible, eso como el Padre Nuestro. El convenio no liquida o no grava, ¿sí? El convenio únicamente lo que hace es distribuir base imponible para el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque cada jurisdicción, después con su propia legislación, es la que da el tratamiento a cada actividad en función como les comenté, a lo que quiera, digamos, priorizar o a lo que quiera determinar con respecto a cada actividad. ¿Sí? La clase que Profesor, viene le hago vamos... una consulta. Sí. La declaración jurada, la ¿Sí? declaración jurada es mensual, o sea, se hace la declaración jurada y se ingresa el impuesto mensualmente. Así es, sí. Digamos, el impuesto a los ingresos brutos, así como el IVA, es un impuesto anual, pero de liquidación mensual. ¿Sí? Entonces, lo que se denomina es lo que nosotros tenemos anticipos mensuales, que es una declaración jurada mensual donde se liquida, se determina el tributo y se debe ingresar. Para convenio, digamos, tenemos una declaración jurada mensual, que es el CM03, ¿sí? Que es una declaración jurada, un anticipo mensual determinativo. Después tenemos una declaración jurada anual, que es el CM05, que en esa declaración jurada anual es donde se declaran los coeficientes que van a regir para el año siguiente. ¿Estamos? Pero sí, básicamente, la liquidación es mensual del impuesto, tanto a nivel de convenio como a nivel provincial. Digamos, para los contribuyentes, digamos, los contribuyentes que no están dentro del convenio se consideran para cada jurisdicción contribuyentes locales. Entonces tenemos contribuyentes locales y contribuyentes de convenio multilateral. Los contribuyentes locales tienen que hacer una declaración jurada propia de cada jurisdicción. En este caso, Chaco, digamos, tiene su propia declaración jurada, su propio sistema, digamos, que se lo hace en la página de ATP Chaco. Convenio multilateral se hace a través de la página de AFIP, ¿sí? Se descarga un servicio, digamos, que es referente a convenio y ahí se realiza, en la plataforma de AFIP se realiza la declaración jurada. Gracias, profe, porque eso no lo leí en ningún lado donde estuve leyendo la teoría. Sí, 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 el impuesto es de carácter anual, pero tiene anticipos mensuales y obviamente cada anticipo tiene su propia liquidación y su propio vencimiento. El vencimiento es mensual y hay que ingresarlo, digamos, por más de que sea anual el, el, el impuesto. Y justamente, si hay diferencias, como en este caso, que los primeros 3 meses liquidamos con un coeficiente viejo, por decirlo de alguna manera, se hace un ajuste, digamos, el ajuste anual que se hace en abril para aquellos que todavía en enero no tienen cerrado su balance para poder determinar sus coeficientes nuevos. ¿Estamos? Entonces, para aquellos, o sea, y aparte, si yo tengo un contribuyente que está dentro de convenio,
y realiza actividades en muchas jurisdicciones, yo tengo que ir a leer la legislación propia de cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Obviamente eso demanda mucho más trabajo porque implica un poco más de conocimiento. Yo no me puedo quedar únicamente con el tratamiento que se le da a una determinada actividad en mi jurisdicción porque el contribuyente tiene que ser consciente de que en cada jurisdicción puede tener un tratamiento diferente. ¿Está? Entonces, en eso hay que estar muy atento. Porque cada jurisdicción obviamente no solamente puede tener un tratamiento diferente a las actividades, sino también puede tener diferentes requisitos. Por ejemplo, puede establecer regímenes de retención y percepción diferentes en cada una de las jurisdicciones, así que eso es una cuestión a estar muy atento, digamos, ¿sí? Hay que ser consciente de que hay que saber la legislación de todas las jurisdicciones en las que el contribuyente ejerce actividad. Y ojo, no solamente, digamos, porque un error muy común es creer que el contribuyente, si no tiene ingreso en una jurisdicción, no tiene que tributar, porque por ahí realiza gastos por los cuales es necesario que esté incluido en convenio en esa jurisdicción, porque esos gastos le dan sustento territorial, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo, por ejemplo, vendo acá en Chaco nada más, ¿sí? Tengo mi local de venta acá en Chaco y vendo acá en Chaco. Pero resulta que alquilo un galpón en Corrientes donde guardo mercadería o maquinaria o lo que sea. Ese alquiler, por más de que yo no venda nada o no preste ningún servicio en Corrientes, ya le da a Corrientes sustento territorial como para que grave mi actividad, por más de que yo no tenga ingresos, ¿sí? Porque el convenio multilateral trata por un lado de ingresos y por otro lado de gastos. Entonces, en eso hay que estar muy atentos, ¿sí? Porque si bien por ahí yo no declaro ingresos en ninguna corriente, sí, desde rentas de corrientes luego vienen a pedirme explicación, digamos, pueden llegar a ajustarme para atrás por los periodos no prescriptos, ¿sí? Entonces eso hay que estar muy atento. ¿Está? Bueno, llegamos hasta acá, ya son casi las 5:30. En la clase que viene vamos a avanzar con los demás ejercicios de convenio, ¿sí? Y ya esperemos a cuando tengamos los nuevos prácticos como para arrancar ya con IVA y con los otros impuestos. Bueno, cualquier duda me pueden escribir al correo, digamos, si tienen alguna duda respecto de algún tema o si me quieren pedir alguna cosa al correo. Después les pongo en el grupo bien cuál es mi correo para los que no tienen y nos mantenemos en comunicación por ahí. Y bueno, después les paso el link con la clase grabada. ¿Está? Bueno, nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde y bueno, cualquier consulta ya saben. Me despido, chicos, que tengan buena tarde. Nos vemos el miércoles que viene.